Mi padre era un hombre supersticioso. Cuando yo estaba creciendo, colgaba campanas de viento para que rodearan el exterior de nuestra casa. Había campanas de viento en los lugares más extraños. Algunas colgaban de ganchos fijados al marco de la ventana del dormitorio que compartía con mi hermana menor, Isabela. Otras colgaban de un poste en el patio trasero. En nuestro pequeño porche, campanas de viento de todos los tamaños y colores ocultaban parcialmente la vista de la calle. Cuando sonaban, mi padre nos metía a Isabela y a mí en un armario de la casa. No debíamos salir hasta que él nos recogiera, o, si estábamos solas, hasta que el tintineo de las campanillas se hubiera silenciado. De pequeña, aceptaba las instrucciones de mi padre sin pensarlo. Con el paso de los años, me pregunté por qué Isabela y yo seguíamos aquellas extrañas reglas. Que Isabela y yo estuviéramos fuera, teníamos que volver a casa inmediatamente cuando sonaban las campanadas. Esto significaba que nunca podía jugar fuera con mis amigos del barrio en los días de viento, y eso me molestaba tanto. Un día le pregunté por qué teníamos que escondernos cuando sonaban las campanillas. «Es por Carlos Campana», murmuró mi padre, como si eso explicara todo. Insatisfecha, me quejé con mi madre. Le conté lo vergonzoso que era tener que dejar a mis amigos cada vez que oí el estúpido sonido de las campanas de viento. Mi madre me explicó que las reglas de mi padre eran una diferencia cultural. Mis padres habían emigrado de Latinoamérica y mi padre trajo consigo algunas tradiciones y supersticiones. Mi madre me recordó que nunca debía avergonzarme de ello y me dijo que era mejor que siguiera las reglas de mi padre. Un sábado por la mañana, cuando tenía 11 años, mi hermana y yo estábamos viendo caricaturas cuando empezaron a sonar las campanas de viento. Conocíamos el protocolo y entramos en el armario sin que nuestro padre nos lo pidiera. El armario era oscuro y estrecho, lleno de montañas de ropa vieja. Mientras estábamos escondidas, Isabela y yo siempre buscábamos formas de pasar el tiempo. Jugábamos a palillos y a piedra, a papel o tijera. Esta vez decidimos jugar a disfrazarnos. Mientras rebuscaba en las cajas de zapatos del fondo del armario, escuchaba los sonidos que se filtraban desde afuera, además del tintineo de las campanillas. Oí el débil ruido de pasos en la calle. La ventana debía de estar abierta. Me imaginé a los niños del vecindario jugando a la traes o a la rayuela de afuera, mientras Isabela y yo perdíamos el sábado en un armario. Me fijé en una cajita de madera al fondo de una estantería. Era discreta. La madera estaba combada y cubierta de polvo. Pensé que podría ser un joyero. Lo tomé de la estantería y le quité la tapa. Estaba vacía, salvo por una Polaroid que estaba boca abajo, junto a una de sus esquinas deshilachadas, y unas palabras escritas con tinta descolorida. Esteban, 1967. El sonido de las campanillas de viento al chocar entre sí se hizo más intenso a medida que introducía la mano en la caja. Giré lentamente la vieja Polaroid con cuidado de no romperla. La foto era de un niño de más o menos mi edad, con uniforme escolar y sentado en un banco. Su piel morena, su sonrisa contagiosa y el brillo de sus ojos me recordaban a los de mi padre. Pero esto no podría ser. Mi padre no se llamaba Esteban. Guardé la Polaroid en el bolsillo y esperé con Isabela que dejaran de sonar las campanas. Unos minutos después, mi padre nos dijo que podíamos volver a salir. «Papá», pregunté, «¿quién es el niño de esta foto?» Mostré la Polaroid que había encontrado en el armario. Mi padre se estremeció al ver la foto. Era un hombre fuerte y estoico, y hasta entonces nunca había visto tanto dolor en sus ojos. Me arrebató la foto de la mano. «Ana María», ladró, apuntándome con un dedo a la cara, «está mal husmear en las cosas de los demás. Te he educado para que no lo hagas». «¿Qué otra cosa se supone que debo de hacer cuando me encierras en un armario?», le respondí. «No es justo. Quiero salir afuera». Años de frustración por las reglas de mi padre hirvieron y se escaparon en forma de lágrimas calientes que corrieron por mis mejillas. Mi padre
Volvió a mirar la Polaroid y su rostro se suavizó. Se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. «Hija mía», me dijo, «sé que no lo entiendes, pero debes prometerme que cumplirás las reglas. Cuando oigas las campanas de viento, tú e Isabela tienen que permanecer en el armario, juntas». Le prometí que lo haría. Se dio la vuelta y se retiró al dormitorio. Se detuvo un momento junto a la ventana, lanzando una mirada anheladora a la calle. Unos días después, rompí mi promesa. Isabela y yo habíamos tomado el autobús para volver a casa después de la escuela y estaríamos solas hasta que nuestros padres regresaran del trabajo. Estaba haciendo una tarea cuando las campanillas de viento del exterior sonaron a coro. Mi primer pensamiento fue tomar a Isabela y entrar en el armario, como me habían enseñado a hacer. Pero, mientras esperábamos en el armario, el timbre continuaba sin dar señales de detenerse. Un sentimiento de rebeldía se agitó en mi interior. ¿Por qué debo de seguir esta estúpida regla? Solo el viento. El sonido se intensificó. Docenas de campanillas de viento se combinaron en un tono inquietante y discordante. Al escuchar atentamente me pareció oír pasos. Imaginé que los niños del vecindario estaban afuera, jugando juntos alegremente. Puse la mano en el pomo de la puerta y empecé a girar. «¡Ana María!», protestó Isabela. «Se supone que tenemos que esperar». «Volveré pronto», dije. «Quédate aquí». Abrí de golpe las puertas del armario y me dirigí a la puerta principal. Las campanadas chocaban entre sí como en medio de una turbulenta tormenta. Por lo que pude ver, el clima afuera estaba en calma. Los pasos eran claramente audibles, pero sonaban diferentes. Antes, habría jurado que oía el irregular repiqueteo de unos niños jugando. Ahora, tenían la cadencia constante de una marcha militar. Abrí la puerta y salí al porche. Una fila de niños se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pasaban por delante de la casa con la mirada fija, como si estuvieran en trance. Las campanillas del porche sonaban con una furia eléctrica. Unas cuantas casas diseminadas por la calle tenían campanillas de viento individuales en el exterior y también sonaban. No había brisa en el aire. Algunos niños llevaban ropa como la mía. Otros llevaban trajes que parecían viejos o extranjeros. A la cabeza del extraño desfile se encontraba el único adulto a la vista. Era alto y vestía ropas coloridas y estampadas que me recordaban a los trajes de los bufones de la corte. Sobre su cabeza llevaba un sombrero de copa con un estampado similar del que caían mechones de pelo. Sabía que era la persona que mi padre había mencionado una vez, la razón por la que mi hermana y yo teníamos que escondernos del armario. Carlos Campana se dio la vuelta hacia mí y sonrió. Una voz en el fondo de mi cabeza me dijo que había cometido un error, que debía volver a entrar en el armario y esperar. Pero algo ahogó esa voz. Una especie de atracción que sentí hacia el desfile de Carlos Campana. Había algo en Carlos que me resultaba cálido y acogedor y además, ¿qué podía desear yo más que tantos amigos nuevos? El desfile se detuvo, esperando mi entrada en sus filas. Al acercarme a la fila de niños, mi mirada se posó en un niño con uniforme escolar. Aunque miraba al frente y ya no sonreía, no cabía duda que era el niño de la Polaroid. Su cabeza se giró a la derecha, hacia mí. Abrió la boca y se detuvo un segundo, como si se esforzara por hablarme. El único sonido que se le escapó fue el agudo tintineo de las campanillas de viento. Sin previo aviso, una mano me tapó los ojos por detrás. Sentí que me tiraban hacia atrás y que mis zapatillas se arrastraban por el suelo. Quienquiera que me hubiera agarrado tenía una fuerza de adulto. Imaginé a Carlos Campana detrás de mí y salí de la niebla que me había invadido. Pensé que había llegado demasiado tarde. Me estaban llevando a la cola de aquella fila interminable de niños y sabía que una vez que caminaría con ella para siempre. Sentí que me llevaban escaleras arriba y oí más fuerte el tintineo de docenas de campanillas de viento. Me di cuenta de que
Me estaban subiendo por la escalera de mi casa. El hombre que me arrastraba no era Carlos Campana, después de todo. Era mi padre. Mi padre me metió sin decir una palabra en el armario con Isabela y cerró la puerta de mi casa. Solo nos dejó salir cuando dejaron de sonar las campanadas. Aquella noche, mi padre me sentó para hablar conmigo. Me dijo que ya era hora de que supiera la verdad. Cuando mi padre era pequeño, en su vecindario se contaba un cuento popular sobre un extraño hombre que robaba niños. Según el cuento, las campanas de viento sonaban cuando pasaba el hombre, incluso en los días tranquilos. Todas las casas del vecindario colgaban campanas de viento para avisar a los niños de su llegada. Los niños debían quedarse en casa cuando sonaban las campanas. Mi padre tenía un hermano del que nunca nos había hablado a Isabela y a mí. Se llamaba Esteban. Papá lloraba cuando pronunciaba su nombre. Esteban era un año mayor que él y su mejor amigo. Esteban era un chico de buen corazón, pero con ideas muy distintas. Un día, cuando mi padre y su hermano estaban jugando afuera, empezaron a sonar las campanillas. Esteban estaba harto de tener que volver a casa cuando sonaban esas cosas. Decidió que demostraría a todo el mundo que podía quedarse afuera y que el desfile del extraño pasaría de largo. Si lo conseguía, los niños del pueblo no tendrían que volver a esconderse. Mi padre le rogó a Esteban que entrara, pero su hermano no cedió. Mi padre corrió a esconderse a casa rezando para que aquel hombre no se llevara a su hermano. Y esa fue la última vez que vio a Esteban. Años después, mi padre tuvo 2 hijas. Prometió que nunca nos pasaría lo mismo que a su hermano. Cada vez que sonaban las campanas de viento, nos escondía a Isabela y a mí, y nos esperaba junto a la ventana. Observaba con tristeza el desfile de Carlos Campana, la única forma de tratar de volver a ver a su hermano. Me hizo jurar que hasta que Isabela y yo tuviéramos edad suficiente, nos esconderíamos al primer sonido de campanas de viento, juntas. Esta vez cumplí mi promesa. Han pasado los años y tengo mi propio hijo. Se llama Esteban. Adivina por qué. Cuando oigo sonar las campanillas de viento, lo meto en el armario. Ahí se queda hasta que todo vuelve a estar tranquilo. Si alguna vez oyes campanas de viento en un día sin viento, esconde a tus hijos. Acaban de escuchar La leyenda de Carlos Campana, un archivo compartido por Luke Wayne. Es como el flautista de Hamelin, pero en latinoamericano, ¿no? Uno se tiene que preguntar de dónde salió Carlos Campana. Por su atuendo uno pensaría que se trata de algo que tiene su origen en las cortes medievales, pero entonces, ¿cómo es que terminó en Latinoamérica? Un misterio en el cual pensar. No le den dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina su transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.